tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí en Herederos de la Música. Qué buen inicio de semana que estamos todos juntos. Pues hoy vamos a hablar no de un autor, pero sí de un tema muy importante y bueno, básico en muchos ámbitos del mundo artístico, del mundo de la cultura. Vamos a hablar de derechos de autor. Y qué mejor invitado que Arturo Cordero. Buenas tardes, ¿cómo estás, Arturo? Buenas tardes. Pues aquí para que nos expliques derechos de autor, historia, porque nos comentaba Malú Esperón, hija de Tata Nacho, Sí, que fue Tata Nacho quien se trajo la idea de hacer una sociedad, bueno, hablando específicamente de la Sociedad de Autores y Compositores. sí. Vemos aquí que hay mucha diferencia con otros países como en Estados Unidos. En Estados Unidos hay huelgas, sí hay sindicatos y que luchan por los derechos, y aquí en México no se ve eso, como que nos hemos olvidado de esa parte de derechos de autor. Antes de hacer historia, sí explícanos, Arturo. Arturo, déjenme, les digo, él es hijo de, ay, se me fue el nombre de tu papá, Víctor de Víctor Cordero. Cordero, autor de Juan Charrasqueado. Si la han escuchado, la vamos a pasar más adelante porque también hay un caso muy específico con Juan Charrasqueado de hablando de plagios. Él ya estuvo con nosotros hablando de todas las canciones de su papá, de todos los corridos, y también nos va a contar cómo surgió Juan Charrasqueado, otra vez una historia de fantasmas por ahí. Sí, con gusto. Pero primero, Arturo, antes de que nos alcance el tiempo de todo lo que tenemos que platicar, ¿qué son los derechos de autor? Es la pregunta, ahora sí que primordial, ¿no? El derecho del autor es el reconocimiento que hace el Estado en favor de todo creador intelectual, es decir, creador de una obra literaria o artística. Y este privilegio y este reconocimiento le da determinados privilegios personales y económicos al autor. Le llaman personales porque son únicos del autor, nada más. Y la parte económica, que es el derecho patrimonial del autor, mediante el cual el autor puede hacer uso de este derecho, para poder vivir de la obra, explotarla. Los primeros se le llaman derechos morales y los segundos derechos patrimoniales. Y esto es muy indispensable, muy importante que lo sepan porque unos dicen, no, todos los autores, en este caso compositores o cantantes, nada más con que vendan sus discos ya tienen su vida asegurada, y no es cierto. Tiene que haber un proceso muy largo para que en este caso ambas partes gocen de esos beneficios, ¿no? De los derechos patrimoniales. Así es. Y ahora, hablando históricamente, aquí en México, ¿cómo están distribuidos las sociedades, compositores, autores, intérpretes, en fin, cómo es aquí en México todo estos procesos, Arturo? Fíjate que es bien importante hacer una división. Primero, el autor. El autor es el derecho primigenio. Está regulado por la Ley Federal del Derecho del Autor. ¿Sí? Y como un derecho conexo tenemos al intérprete o al ejecutante, a los organismos de radiodifusión, incluso a las editoras. Pero la ley reconoce derechos primigenios al autor. Luego entonces, estos gremios, cada uno de ellos está afiliado o está conformado en distintas sociedades. En el caso de los autores existe la Sociedad de Gestión Colectiva, que es Sociedad de Autores y Compositores de México, Sociedad de Gestión Colectiva de Interés Público. En el caso de los intérpretes, pues está la Asociación Nacional de Intérpretes. En el caso de las ejecutantes está Somexfon, de productores de fonogramas, está SOMEM. En fin, hay varios entes colectivos que agrupan a estos miembros de los derechos de los autores y de los derechos conexos. Los actores, aquí hay un caso muy bueno, qué bueno que estás para que yo te lo pregunte, porque Sí. ahora sí no lo entiendo muy bien. ¿Cómo puede un actor decir, no es lo mismo de sus derechos que un escritor, que un compositor?
Hay Un actor de un compositor y de un escritor. actor dramático, actor de teatro. Bueno, no hay que perder de vista que el autor es el creador intelectual de la obra, de acuerdo a la ley. ¿Sí? Suponiendo que el autor es un guionista que escribe un guión para una película, quien la va a interpretar va a ser el artista, el actor, acogiéndose precisamente a lo que dice el guión. Es decir, le va a dar vida a ese personaje que el autor ya creó. Luego entonces su relación es más que nada de carácter laboral, es decir, él va a actuar en base a lo que le dicten precisamente los parámetros de estos guiones que fueron escritos por los autores. Y el autor no, el autor es el que va a crear, es el que de alguna forma se va a inspirar para poder plasmar en un soporte material, en un libro, en un guión, precisamente estos y cada uno de los personajes, dependiendo el trama que tengan que realizar. Esto para las películas, para las telenovelas, para las series de televisión, en fin. Oye, Arturo, y haciendo historia, Tata Nacho es el que trae la idea de la sociedad de autores y compositores, porque existía en Francia, y él de hecho registraba su trabajo en Francia. Aquí en México, ¿cómo fue recibido? ¿Cómo se organiza? Si a partir de la sociedad de autores ya se hacen todas las sociedades, o primero hubo la ANDI, la ANDA, en fin, ¿cómo fue ese proceso histórico? El proceso histórico fue de que se unen precisamente estos tres grandes compositores, Tata Nacho, Esparzoteo y Ignacio Fernández Esperón. Se juntan ellos con la idea de proteger los derechos de los autores al mirar que en otros lados, en otros países, se estaban protegiendo y cobrando los derechos autorales de las obras que se estaban ejecutando. Yo recuerdo una anécdota por ahí, en donde estaba, creo que el maestro Tata Nacho, precisamente en Francia, desayunando, y estaba escuchando una de sus obras al momento en que él estaba desayunando, y al final de haber consumido sus alimentos, obviamente le llevan una cuenta y le dicen, pues es tanto. Entonces el maestro le dice, bueno, sí, yo les voy a pagar, pero ustedes me tienen que pagar por haber utilizado mi obra precisamente en su negocio y estén obteniendo un beneficio. Eso se le llama ejecución pública. Es decir, la ejecución pública no estaba regulada en aquel entonces. Fue por eso que ellos empezaron a crear esta sociedad de gestión colectiva, hoy sociedad de gestión colectiva, de tal forma de proteger los derechos de los autores. Oye, y aquí también hay muchas cosas bueno, que se dicen, sí, pero estás tú para aclarar, así para aclarar rumores. Cuando en la época de los 40, de los 50, 60, pues todavía era más bohemio las tertulias, las reuniones de los compositores, y había quien decía que un autor componía, no sé, algún restaurante, inclusive cuando salían todos, que no tenían inclusive para pagar la cuenta, que decían, te regalo tal canción. ¿Se puede hacer eso? Yo te escribo una canción, te la regalo, y sácale provecho. ¿Se puede hacer eso? Mira, es común. Efectivamente, sí es común que lo haga el compositor. No hay que perder de vista que el compositor, como cualquier otra profesión, tiene la necesidad de cubrir determinados gastos, como cualquier ser humano. Es decir, pagar su luz, su teléfono, sus zapatos, sus colegiaturas, en fin. Y tiene esa facilidad de hacer canciones. Es muy fácil para ellos hacer canciones. Entonces, si para ellos crear una obra musical es muy sencillo y con eso obtienen un beneficio, pues sí, en aquel entonces era muy común que daban una canción a cambio de algún préstamo, alguna comida
o en fin, en pago a algo. Muchos compositores lo hicieron, entre ellos Víctor Cordero también tuvo la necesidad, tuvo hambre y de alguna forma vendió, entre comillas, sus derechos de autor. Ahora, desde el punto de vista legal, no se puede hacer. No se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque estábamos platicando, el derecho del autor está conformado de dos vertientes, la parte moral y la parte económica, la parte patrimonial. La parte moral es aquella que te dice que el autor gozará de ese privilegio de que lo reconozcan como tal, es decir, la paternidad sobre la obra. Gozará del privilegio también de que no le modifiquen su obra, de que no le cambien el título, el ritmo, etc. Y ese derecho moral es inalienable, es decir, no se puede vender. La misma ley lo prohíbe, ¿sí? Luego entonces, si el autor lo hace, ya es por una necesidad económica, no por otra situación. La ley lo prohíbe. Sin embargo, la costumbre ha hecho que los compositores vendan sus obras por necesidad, por hambre. Muchos de ellos ya han fallecido, hicieron ese tipo de intercambios. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, tenían hambre y era una forma de cómo obtener un beneficio. Pero entonces, ¿qué pasa con la autoría? O sea, yo, por ejemplo, no se me ocurre, bueno, de los que hemos entrevistado, Moniz, Juan Antonio Zorrilla Moniz, se me ocurre, ¿no? ¿Qué tal que hubiera llegado yo con Moniz y me dice, te vendo, una canción y tú dame dinero? Ah, ok, perfecto. Pero, pues yo no soy la autora. Claro. Y entonces ahí, como tú dices, legalmente hay ya una confusión y hay un choque porque finalmente Moniz puede decir, yo soy el autor, nada más que yo se la vendí, y yo puedo decir, sí, pero yo la registré. Entonces ahí es donde viene toda esta confusión, Arturo, que cuesta trabajo entender al 100%. Sí entiendo la pregunta y te voy a decir una cosa. Si se vende la obra, Moniz pudo haber vendido la obra, pero ya hay una especie de acuerdo sobre la mesa de que eso va a ser tuyo para siempre a cambio de que yo te estoy pagando esto y no vas a reclamar derecho alguno. Ahora, en un momento lo pudiese hacer a través de, ¿con qué? A través de los originales de la obra, decir, bueno, yo vendí la obra, le cedí los derechos patrimoniales para que el señor la pueda explotar. Sin embargo, eso no le da derecho a que le cambie el ritmo o a que le ponga su nombre. Yo seguiré siendo el padre de esa obra, ¿sí? Sin embargo, hay gente que, pues sí, compraban el 100%, entre comillas, de los derechos y le ponían o le ponen su nombre y se hacen pasar como autores y no lo son. Sin embargo, vuelvo a repetir, es una cruda realidad el hecho de que el compositor, por necesidad, ha tenido que vender, en algunos casos, el derecho de sus obras. Esto se pone bueno, así que vamos a seguir platicando de esto. Nada más déjame saludar a las escuelas que están Claro que sí, con conectadas. gusto. Está conectada la 108, la 56, la 5, la 22, la 37, 67, 104, 33, 33A, 55, 58, 60, 71, 91, 96, 98, 53, 75, 77, 63, 78 y 26. Todos ellos nos están viendo. Muchas gracias por estar con nosotros aquí esta tarde de, bueno, ya sí, ya tarde de lunes. Escuela 77. Se dice que un autor gana muy poco por sus composiciones a comparación de los intérpretes. ¿Cómo es eso? Depende. No podemos generalizar de que un autor gane menos que el intérprete o el intérprete más que el autor, porque esto depende también del intérprete. Si tenemos un intérprete de éxito, por decir algo, Luis Miguel, un Alejandro Fernández, Alejandro Sanz, don Vicente Fernández, en fin, me puedo ir. Ellos
sí ganan bastante, pero no por la venta del fonograma, sino por sus presentaciones. Ellos cobran, eso sí, cobran más en sus presentaciones que el autor. ¿Por qué? Porque el autor únicamente va a ganar en sus presentaciones de la ejecución pública de ese momento. Es decir, el artista puede cobrar, por decir, $1,000,000 su presentación. De ese $1,000,000, obviamente él tendrá que hacer un desglose para pagar sus músicos y una serie de derechos más. Pero el autor no estaría ganando la parte proporcional sobre ese $1,000,000. Es obvio, ¿sí? La ley nos dice que tenemos que cobrar un porcentaje en base a las entradas, es decir, un 10% de las entradas brutas en general de ese espectáculo. Luego entonces, si la taquilla es, por decir algo, 100,000 pesos, lo que se hizo, el 10% es para los autores. No, Y eso divídelo entre todos los autores que participaron. esto se está poniendo bueno porque aparte falta la venta de discos. Todavía ese es otro caso, pero vamos a escuchar ahorita una canción de Tu Suegro porque también tiene caso particular. Sí, claro. Hay plagios, hay que nada más porque le cambian una palabra a la letra dicen que lo hacen otras personas. Les digo, esto está comenzando apenas. Vamos a escuchar Paloma Negra con Lola Beltrán aquí en Herederos de la Música. Cielito, ¿qué me hiciste? Ya me canso de llorar y no amanece. Ya no sé si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte donde me aseguran mis amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme para arrancarme ya los clavos de mi pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas. Paloma negra, ¿dónde estarás? Ya no juegues con mi honra parrandera. Si tus caricias deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera. Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irla a buscar. Ya agarraste por tu cuenta las parrandas.
Y estábamos comentando muchas cosas muy interesantes, Arturo, que a muchos lo que les va a interesar, sin duda obviamente es la entrada de dinero, que dices que debe haber un porcentaje para los autores. Sí, lo tenía pagado. Son duendes tecnológicos que me hacen bromas, perdón. Que esto es muy interesante. Y también vamos a llegar, fíjate que el tema que nos pregunta la escuela 96. Es tanta la ignorancia que luego solo bajamos música de internet sin saber qué hay detrás de ello, que es la famosa piratería, y que aquí también ya es otro tipo de problema, otro tipo de que les afecta a ustedes principalmente, ¿no? Así es. Hace rato lo comentabas, que los ingresos sobre los discos. Nada más ¿Está que... prendido también? Sí, sí está prendido. Sí. Creo que sí se Sí. escucha. Los discos, los fonogramas hoy en día ya no son negocio. ¿Por qué ya no son negocio? Primero nos cayó, y digo porque yo también vivía de la venta del fonograma, nos cayó la piratería, ¿sí? La reproducción ilícita de la música, entre otras cosas como software también, de programas de cómputo y todo esto, es decir, la piratería le vino a poner en la torre a la industria musical, es decir, la industria del disco. Pero ahora ya no es nada más la piratería, porque a la misma piratería también ya se ve afectada a través de las nuevas tecnologías, lo que precisamente están comentando aquí los compañeros en la secundaria 96, precisamente donde uno a través de un programa de cómputo pues escoge las canciones y las baja con toda la libertad del mundo, sin saber que se están violando diferentes derechos, no nada más de los autores, también del artista, también del productor. Luego entonces estas nuevas tecnologías, lejos también de ayudarnos, en ciertos sectores estamos sufriendo un deterioro en el ingreso de nuestros bolsillos. Y esto es también, se va haciendo una cadenita, Arturo, con todo esto. A ver, perdón, explícanos desde abajo, o sea, y vamos ahora sí subiendo el escalón. El compositor, luego el autor, que es el de la letra, luego el compositor, que es el de la letra, luego ya el intérprete, luego ya los productores, luego ya la piratería, internet que va... ¿Cuál es la función de cada uno, Arturo? Bueno, el autor va a crear. Va a crear la letra, la música, porque el que hace la letra es letrista, es un poeta, no le pone música, ¿sí? Y el compositor, aquel que sabe música, o bien no lo sabe, pero sabe tocar un instrumento muy bien y sabe acompañar, y tiene una idea musical para armonizar esa letra, ¿sí? Es el que le va a ayudar para conformar ya la obra en sí, es decir, la obra musical, ¿sí? Hay autores que traen las dos cosas al mismo tiempo, la letra y la música. En el caso de mi suegro, por ejemplo, don Tomás Méndez, que acabamos de escuchar una de sus canciones, él no tocaba la guitarra, nada. Sin embargo, él escribía su música en un cuaderno, en un cuaderno cualquiera, ¿sí? Y él menciona, yo recuerdo que en alguna ocasión mencionaba, que para subir un tono, por ejemplo, lo que hacía era hacer más grande la I, por decir algo, ¿no? Quiere decir que subía el tono en la I, y más abajo bajaba ya esa I para decir que ya bajaba el tono. Así es como él escribía sus canciones. Ahora, la inspiración ya la traía. No tenía esa facilidad de escribir como cualquier otro músico, que sí sabe lo que es un pentagrama, lo que es un compás, y sabe dónde colocar cada uno de los tonos. En este caso el maestro no lo sabía, y muchos compositores tampoco lo saben. Sin embargo, ya traen la inspiración, unos se ayudan con su instrumento. En el caso de mi papá, él sí utilizaba su guitarra, porque nunca fue a la escuela de guitarra, Sin embargo, ya traía esa facilidad de tocar, porque en casa había instrumentos, en la casa donde él vivía había instrumentos, pianos y guitarras, y mi abuela tocaba el piano. Luego entonces esa facilidad de tocar ya la traía. Entonces el compositor hace la obra, la crea,
Ya que existe la obra, si no es un cantautor, como el caso del maestro Manzanero, que él sí toca su piano y él interpreta sus propios temas, o Juan Gabriel, por ejemplo, que es un cantautor, o el Buki, en fin, hay varios cantautores, hoy, incluso internacionales, ¿no? Como Paul McCartney, John Lennon, en fin. Si no es un cantautor y es un compositor, ¿qué va a hacer? ¿A dónde se va a ir? ¿Cómo le va a hacer para dar a conocer su obra? Generalmente en aquella época, y hoy en día también lo hacen, tocaban las puertas de las empresas editoras, les llevaban la obra y le decían, a través de haberla grabado en aquel entonces un carretito, porque había un carrete donde se grababan anteriormente, De cinta. de una cinta, y le decían, aquí traigo esta obra, tengo interés en que me la vaya a cantar tal artista, o el que sea, el chiste es que se grabe. El autor lo que busca en principio de cuentas es ver su obra plasmada, que la gente la escuche, no tanto la parte económica. Ahí es donde obviamente la parte de la empresa editorial es donde, utilizando los medios que ellos saben, que son los contratos, pues los hacen firmar, o los hacían firmar contratos de cesión de derechos de autor de por vida, más en aquel entonces 50 años después de la muerte. Hoy son 100 años. ¿Qué quiere decir? Volviendo a retomar lo que me preguntabas hace rato, que si se podía vender la obra. Ellos cedían las obras durante toda su vida, más hoy en día 100 años después de su muerte, después cae al dominio público. Retomando tu pregunta, porque si me salgo del tema, híjole, nos vamos. No, es que es muy extenso es todo muy esto. Extenso. Esa era una forma, dársela al editor para que él a su vez la promoviera con artistas. O bien el mismo autor, en forma personal, acudía a las compañías grabadoras en donde sabían que iban a grabar los artistas. Es decir, el compositor iba, por decir algo, a Discos Pirles, en donde sabía que estaba el señor Pedro Infante grabando, y ahí le llevaban el tema. ¿Qué te parece? A ver, y si le gustaba el artista, la grababan. Entonces, habían esas formas de cómo colocar el tema. Hoy en día, pues, todo ha cambiado. Ya las casas editoras ya no promueven. La verdad es que es muy costoso para ellos estar promoviendo. Y lo que se está haciendo es que el mismo compositor, a través de los medios que tenemos hoy, la tecnología, se vale de ello para promover su música. Es decir, si sabe que un artista, por decir algo, la arrolladora Banda El Limón, ¿sí?, tiene una página de internet y está recibiendo temas porque va a grabar, pues ahí le manda todos sus temas, ya las escuchan, y si es del gusto del artista, pues la graban, y si no, bueno, pues ahí se quedó nada más. Vaya, y mira que sí es un gran trabajo lo que está detrás del que canta, lo que está detrás del artista. Oye, Arturo, también se han dado muchos temas, que ahorita la canción que sigue, que es la de Consuelito Velázquez, Bésame Mucho, que es de las canciones mexicanas más grabadas en todo el mundo y en no sé cuántos idiomas. Aquí ya estuvo Mariano para contarnos. ¿Qué pasa en ese caso donde sí la canción es de Consuelito y Bésame, Bésame Mucho, pero la han cantado los Beatles, la han cantado Tania Libertad, que es peruana, en fin, artistas internacionales? ¿Qué pasa entonces con la canción? Fíjate que la respuesta que dan los compositores es que ellos escribieron para el público, para toda la gente. Es decir, no nada más para determinado lugar, sino es para todo el mundo. La música no tiene fronteras. Si el compositor quiere que su música esté en todo el mundo, es bienvenido que la graben en diferentes versiones, como en el caso que estás mencionando de los Beatles, que graban la canción de Bésame Mucho. Por aquel entonces, obviamente, la canción tenía mucho auge, mucho éxito, y los Beatles pues igual estaban empezando, se valieron de esa fama que tenía la canción para poder también ellos irse colocando.
en el lugar que hoy todo el mundo ya sabemos y conocemos. Entonces no hay ningún tabú de que yo no permito que se grabe en tal. Es muy raro el caso en que algún autor se oponga a la grabación de su tema en otro idioma. Es muy raro, porque lo que el autor quiere es precisamente que se difunda, y si es en varios idiomas, pues mucho mejor. El problema es aquí que al pasarlo a otro idioma, cambia ya la letra. ¿Por qué? Porque tenemos que adaptarla de acuerdo a la métrica que la melodía nos va dictando. Entonces a lo mejor no es lo que tiene que, o como originalmente la concibió el autor. Aquí entra otro factor que es precisamente el de traductor. El traductor en ese momento adquiere un derecho sobre la obra. Luego, ¿cómo? Ya también el traductor, ya también le dan dinero, ya también le... Sí. O sea, aparte de que le pagan, sí, porque está traduciendo, pero aparte, ¿ya entran las regalías? Sí, entra en la regalía porque hizo una adaptación. Vaya. Sí, claro que sí. En México también ha habido. Yo conozco a varios compositores que han traducido del inglés al español obras y suenan bonito, la verdad. Suena muy bonito. No, bueno, todo el rock de los años 50, Calendario de Amor, Siluetas, La Plaga, rock alrededor, around the clock, en fin, el rock de la cárcel. Sí. O sea, tenemos infinidad de traducciones del inglés al español. Así es. Pero bueno, yo no desconocía este punto de que el traductor ya entraba en los derechos de autor. Nada más que aquí entra el derecho moral, ojo, también. Acuérdate que el autor, como es el titular de la obra, ¿sí?, puede oponerse o no a esa traducción. Si él dice, no estoy de acuerdo que la obra se vaya a traducir a este idioma porque no le da la esencia de como fue concebida, no se puede grabar. Luego entonces, si se graba y se cambia la letra, ahí habría una violación al derecho moral del autor. Este derecho es, vuelvo a repetir, es único del autor, es inalienable, es imprescriptible, es irrenunciable, no puede renunciar. Luego entonces, si hay algún cambio sobre esa letra, el autor estaría en el derecho de exigir la reparación de daños y perjuicios por haber violado su derecho moral. Esto, bueno, también está pensando de Bésame Mucho, pero hay otra que vamos a ver, vamos a escuchar la canción ahorita con los Beatles, y regresando te quiero preguntar también qué pasa, por ejemplo, con obras de teatro. Por ejemplo, Julissa tiene los derechos de Vaselina, que es muy conocido esto, pero bueno, vamos al corte a escuchar, claro, Bésame Mucho con los Beatles, aquí en Herederos de la Música. Bésame mucho. Each time I cling to your kiss, I hear music divine. So bésame mucho. I'll love you forever, say that you'll always be mine. Cha-cha-boom. Here's one. If you should leave me, then each little dream would take wings and my life would be through. Oh, bésame mucho. Oh, love me forever, make all my dreams come true. Oh, this joy is something new. My arms enfolding you. Never knew this thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore. Yes, so dearest one, if you should leave me, then each little dream would take wings and my life would be through. Oh, so bésame mucho. Yeah, love you forever, make all my dreams come true. Ooh,
something new. My arms enfolding you. Never knew this, the thrill before. Whoever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore. Oh, so dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. Oh, so bésame mucho, and I'll love you forever, make all my dreams come true. Oh, love you forever, make all my dreams come true. Oh, love you forever. Sí, porque ya ves que te mandé la obra en donde ahí viene claro ejemplo del cambio de la letra. Pues ahí está lo que comentábamos de las traducciones del inglés al español y del español al inglés. Y en este caso, pues de las canciones mexicanas que más le han dado vuelta al mundo, Consuelito Velázquez con Bésame Mucho. Y nos quedamos en que te iba a preguntar, por ejemplo, en el caso de Julissa, que ella tiene los derechos de algunas obras, Vaselina, el show de terror de Rocky, en fin, ¿qué pasa también con el teatro, con todo esto de, más que nada teatro, porque películas ya también, porque fíjate que ya nos llega, no sé, ahorita que está la de Bruce Willis, Duro de Matar, ¿sí es la de Duro de Matar que está en el cine? Sí, hay que escoger la sala porque está en español y está en inglés. Entonces, ¿qué pasa con esto de la actuación, Arturo? Mira, en el caso de las obras de teatro, lo que hace Julissa es productora. Lo que hace es comprar los derechos de la producción del productor original de la obra, ¿sí?, para poderlos explotar en donde ella, de acuerdo al contrato, las vaya a presentar esta obra. Sin embargo, si esta obra trae obras musicales, es decir, canciones, no van incluidos esos derechos. Es decir, Julissa puede haber comprado la obra de Vaselina, ¿sí?, pero no los derechos del autor. Es decir, pudo haber adquirido los derechos para producirla, interpretarla, presentarla en determinado lugar, pero la parte musical no. Luego entonces se tiene que pagar un derecho extra, si ella es la productora, extra por el uso de esas obras musicales, es decir, la ejecución pública de esas obras musicales. No es tan fácil tampoco así como decir, no, dámela y ya soy dueño y ya la uso. Pero aparte fíjate que también aquí hay algo, pues bueno, no sé si esté bien, si esté mal, ahorita, qué bueno que estás aquí para aclararnos todo esto. Yo te compro los derechos, también los derechos de las canciones para traducirlos, en fin, pero no se te hace, bueno, a mí se me hace un poquito egoísta que si no es con Julissa, la obra no se pone en otras versiones, no sé, Morris Gilbert, Gerardo Quirós, que son productores de teatro, ya no pueden poner esas obras. Mira, lo podrían hacer siempre y cuando ellos adquirieran los derechos. Pero si ya los tiene Julissa, se los pueden comprar. Pero no se puede hacer, por ejemplo, una parte proporcional de que primero los ponga Julissa y, no sé, en el mismo teatro esté Vaselina, en la misma obra estén en dos teatros. No, habría una competencia desleal. Es decir, el productor original, en este caso creo que es norteamericano, si ya le cedió los derechos, ya le vendió los derechos originalmente a Julissa, pues él no podría vender los derechos a un tercero, porque entonces habría una competencia desleal para Julissa, ¿sí? Si Julissa la va a explotar y por eso pagó bastante dinero para determinados lugares en el territorio nacional o durante X temporada, pues sí sería desleal que de repente algún otro productor dijera, bueno, pues voy a presentar la misma obra a la par de que Julissa la está presentando. Entonces sí habría esa competencia desleal. Luego entonces no se puede hacer, además de que tiene derecho primigenio ella. Sí, claro, por eso preguntaba. Bueno, ahorita también hay otro tema. Espérenme con las llamadas, voy a cambiar un poquito la estructura, como te he dicho, te había comentado. Espérenme con las llamadas.
Con las llamadas, sí, Con los aquí, mensajes. con los mensajes del chat, por favor. Sí vamos a dar salida a todas sus preguntas. Ya quiero entrar al caso, por ejemplo, de Juan Charrasqueado. Sí. Tu papá, y este es el corrido de Juan Charrasqueado. Cuídate, Juan, que por ahí te andan buscando. Este caso, primero cuéntanos cómo escribió Juan Charrasqueado, Víctor Cordero. Me voy a ir un poquito rápido porque sí es larga la historia. Víctor Cordero estaba escribiendo un tema inspirado en un cuadro que había pintado mi abuelo. Esa canción se llamaba, o se llama, Antigua Calleja. En el momento en que lo estaba escribiendo, resulta que escuchó una noticia y salió a ver qué noticia era, porque recordemos que hace muchos años se acostumbraba a dar las noticias, los voceros en forma personal salían a la calle a vender su periódico gritando las noticias y las novedades y todo esto. Y al escuchar Víctor Cordero esa novedad o esa noticia, salió para ver de qué se trataba esa noticia, porque le llamó mucho la atención el hecho de que hacía mucho, decía él, mucho escándalo para poder vender su periódico. Sale, se entera que no es una noticia muy trascendente y de regreso a escribir la canción de Antigua Calleja, a la mitad del pasillo donde él se encontraba, se le apareció un charro, la figura de un charro montado a caballo con una charrasqueada o con una cortada que le llegaba de la oreja a la boca, con una mirada que no lo dejaba concentrarse, no lo dejaba moverse, penetrante, y que le impedía continuar con su camino. Cuando él vio esa imagen, pues obviamente se asustó, porque nunca se le había aparecido algo semejante, y llega a su lugar en donde estaba escribiendo él su canción de Antigua Calleja después de haber vivido ese susto, y lo primero que le llega a la mente es precisamente los versos de Juan Charrasqueado, de pies a cabeza, incluso con la introducción musical, y lo que hace es aventar la canción esa, de hacer a un lado la canción de Antigua Calleja para escribir de pies a cabeza precisamente la de Juan Charrasqueado. Esta canción la lleva después con un productor de Discos Pirles, y es grabada por las hermanas Padilla, en fin, varios, Martín y Malena, que son los primeros que la graban, y ya de ahí empieza a tener el éxito. Fíjense, así nació Juan Charrasqueado. Esa es la historia de la composición, y ahora la historia de los plagios. Sí, claro, con gusto. Porque también derechos de autor, hay quien quiere copiar, hay quien quiere imitar, y hay quien dice, no, mejor yo la agarro y digo que es mía. ¿Cuántos casos, qué es el caso que ha tenido Juan Charrasqueado específicamente, canción de tu papá? Ha tenido varios casos. Uno de ellos es el que sufrió precisamente en los Estados Unidos. Hay un grupo musical que le llamaban el Parche, Joe, no es Johnny, ese eres tú, Joe Armenta. no, hay otro Joe, pero no eres tú. Que este artista lo que hace es utilizar la letra, la música más bien dicho, pero con otra letra, basándose precisamente en vivencias de la gente que vive en Estados Unidos, en Los Ángeles, los pachucos le dicen ellos, ¿sí? Y empieza a cantar precisamente una historia en base a un pachuco, pero con toda la música de Víctor Cordero, es decir, con toda la música de Juan Charrasqueado, ¿sí? Entonces, obviamente, aquí es donde tú dices, bueno, hay una violación al derecho del autor, porque ni siquiera, en primer lugar, no le diste el crédito al autor original de la obra. Es decir, tú al haber adaptado esa letra, debiste haber dicho que esta letra
estaba basada en la corrida original de tal autor. Y si no lo haces, pues hay una violación. Pero para poder hacer eso requieres el permiso del autor. Si no hay permiso, no puedes llevar a cabo esa adaptación o esa traducción. En este caso, el señor, le dicen el parche, creo, no pidió permiso, se le hizo muy fácil, la grabó, la estuvieron promocionando aquí en nuestro país, y obviamente fue motivo de un pleito. ¿Con quién? Todo el mundo va a decir, ¿te vas contra el artista? ¿Te vas contra quién? ¿Contra quién te vas a pelear? En este caso es quien hace la producción y quien la da a conocer, que es la compañía disquera. ¿Sí? La compañía disquera es responsable de los productos que lanza al mercado. Y ella es la responsable de que cada producto, cada obra, traiga cada uno de los elementos que requiere para su publicación, como son la obra, que esté completa, el título de la obra, cuántos discos se van a distribuir, su año de producción, en fin, una serie de cuestiones que tiene que reunir de tal forma de que no se viole el derecho del autor. Entonces, si la compañía disquera saca un producto sin haber tenido el cuidado de verificar todos y cada uno de estos puntos, entonces se hace responsable de la violación a los derechos, en este caso del autor. Y también por ahí hubo más copias y hubo otras versiones de Juan Charrasqueado. En este caso, bueno, tú que eres el heredero, ¿qué es lo más conveniente? ¿Cómo actúas con los derechos de Juan Charrasqueado? Mira, yo hace rato te comenté que el autor escribió para el mundo, ¿sí? Y yo soy una de las personas más agradecidas en el saber que la obra de este autor está en el mundo, en la versión que sea, en el idioma que sea, no importa. Nada más que sí pido y sí exijo que le reconozcan la paternidad al autor, porque no es lo mismo sacar un Juan Charrasqueado y decir autor X, ¿sí?, a que digas una versión de Juan Charrasqueado del señor Víctor Cordero. Eso es completamente distinto. Ahí sí tenemos que exigir, cuando no se cubren o no se respetan los derechos morales, sí tenemos que exigir la reparación. Porque te voy a decir una cosa, el autor muere, físicamente muere, ¿sí? La obra no muere, la obra va a seguir hasta que el mundo se acabe, ¿sí? Pero si permitimos que las obras que van saliendo al mercado no traigan el nombre del autor, entonces ese autor, lejos de que ya está muerto, va a empezar a morir también desde el punto de vista del autor. Entonces por eso tenemos que vigilar que su nombre aparezca, que su letra esté completa, que el título de la obra esté completa. Y muere el autor, pero estos derechos morales no mueren con el autor. Ya lo decía yo, son perpetuos. Y ese derecho pasa automáticamente a sus herederos. Luego entonces el heredero puede oponerse a la deformación de la obra, a que le cambien el ritmo, a que le cambien el título, que le pongan otro autor, etc. Vaya. Pues vamos a escuchar Juan Charrasqueado. ¿Sí? Son dos versiones y luego sigue ya la versión que la hizo famoso con Jorge Negrete. Así es. Y pasamos a las preguntas. Y hay un tema que también te quiero preguntar para los chicos de secundaria, que los chicos cuando nos dicen, tengo una composición, tenemos una canción, ¿la puede escuchar para hacerla famosa? Pues sí, pero ya se registró la música, las composiciones, en fin, sí, claro, todos esos detalles. Vamos a escuchar primero entonces Juan Charrasqueado.
Y está la historia de buen chalo mexicano, y un pistolero y ofrecido del amor, y a la muchacha más bonita que encontraba, que no dejaba por el campo ni una flor. Más cierto un día que se estaban borrachando. Voy a contarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado allá en la hacienda de la Flor. La triste historia de un ranchero enamorado que fue borracho, parrandero y jugador. Y le apodaban Charrasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor. A las muchachas más bonitas se llevaba. De aquellos ranchos no quedaba ni una. Voy a contarles un corrido muy mentado, lo que ha pasado allá en la hacienda de la Flor, la triste historia de un ranchero enamorado, que fue borracho, parrandero y jugador. Juan se llamaba y lo apodaban Charrasqueado. Era valiente y arriesgado en el amor. A las mujeres más bonitas se llevaba. De aquellos campos no quedaba ni una flor. Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar. Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar. Pues ahí están las versiones de algunas de las versiones de Juan Charrasqueado. Y bueno, ya estamos sobre tiempo, que se me fue rapidísimo la tarde, Arturo. Y nos pregunta en el chat la técnica 60 que no debería haber herederos. Yo creo que debe haber herederos de todo. No olvidemos que la música es un patrimonio. Es un patrimonio no nada más de una persona, es un patrimonio también de un pueblo, de una nación. Y si no hay herederos que defendamos este patrimonio, entonces ¿quién lo va a hacer? ¿Sí? Nosotros como país también tenemos el derecho de defender nuestro patrimonio ante el extranjero, ¿sí? Nuestro himno nacional, nuestra bandera, nuestras costumbres. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Claro, no sé, imagínense que
se muere la tía segunda, que la hermana de la hermana de la hermana, y les dejan una casa, pero entonces no debería haber herederos. ¿Y qué va a hacer con la casa, no? Entonces es algo, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Pero ahí está. Y rápidamente con los mensajes del chat. También la escuela 60. ¿Qué pasa con los derechos de autor de Pedro Infante, por ejemplo? Él se murió y sigue generando ganancias. No hay que perder de vista que Pedro Infante era artista, era intérprete. Y él tiene un derecho, sí, como intérprete, pero no como autor. Porque él no creaba las canciones, no las componía. Es decir, él se valía de los compositores para interpretar sus obras. Y Pedro Infante es intérprete de esas obras. ¿Qué sugiere que se haga para combatir la piratería y el mal uso de las nuevas tecnologías? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo que el primero es respetar el derecho de los autores, de los productores, de los intérpretes. ¿Sí? Si empezamos nosotros a respetar y a comprar los discos originales, eso podemos nosotros combatir la piratería. De lo contrario, va a ser difícil poderla combatir. Las tecnologías, pues igual se les pueden poner un candado. Tengo entendido que ahora tú bajas música en algunos casos pagando un derecho, ¿sí? En algunos otros obviamente es gratis, pero si a todos les pudiéramos poner un candado o bien exigir el pago de un derecho para bajar esa canción, porque a lo mejor no me gusta todo el disco completo, pero me gusta nada más esa canción, o quiero hacer un collage de diferentes canciones, bueno, ok, también lo puedes hacer, pero paga los derechos que corresponde. Claro. Escuela 77, ¿qué es más difícil? ¿Ponerle música a la letra o letra a la música? Yo creo que todo es difícil en la vida, ¿no? Pero si le pones ahínco y le pones ganas y lo sabes hacer, se facilita. Y de la escuela 60, los fonogramas se fueron por los cielos y no dieron la posibilidad de economizar el mercado. Y creo que esto se llevó a la gente a inclinarse por la piratería. Esa es una gran verdad, es cierto. Sí. Desgraciadamente un fonograma no es económico, y menos los de importación. Sin embargo, si hacemos un esfuerzo, pues podemos conservar ese disco o juntarnos varias personas y compramos una colección, cada quien uno a lo mejor, y nos los podemos prestar. Sí se puede hacer eso, una copia privada para uso personal sí se puede hacer, pero ya en una forma industrial como lo hace la piratería, eso sí ya no se permite. Si claro, tú quemas un disco a grandes escalas, 100, 200, 300, no lo sé, y pones un puesto y los vendes, pues ahí sí ya no. Sí. Ahí sí ya no se permite. Oye, Arturo, ya una última pregunta, lo que te decía, muchos a veces nos llegan mensajes por el chat cuando han estado diversos hijos de herederos y nos dicen, yo tengo una canción que compuse, oiga, aquí tenemos un grupo, en fin. ¿Qué es lo que deben de hacer los chicos primero? Nos vas a explicar el registro de la obra, es lo primero que se debe de hacer y luego ya darla a conocer. Sí, yo aconsejo primeramente registrar su obra ante el registro público del derecho de autor, ¿sí? Porque, digo yo, ese registro es el acta de nacimiento de esa obra, en donde va a decir quiénes son los papás de esa obra. Entonces, si estos nuevos compositores con toda la muy buena intención de dar a conocer su obra, la empiezan a repartir con artistas o con compañías o donde fuese, o incluso a cantarlas entre amigos, ¿sí? Si no la tienen protegida, corren el riesgo de que el día de mañana alguien se la quiera adjudicar como de su autoría. Por eso sí es recomendable que la registren. Y cuando la den, sí adviértanle, mira, tengo este poema que escribí, pero ya está registrado en derechos de autor. Así es. Entonces, es que está la sociedad de escritores y está derechos de autor. Aquí también hay mucha diferencia. Que se dice que mejor, ¿sabes? Sí. El Instituto Nacional del Derecho de Autor es el que tiene en su seno el registro público del derecho de autor.
Sí, es donde vamos legalmente a registrar las obras. En las sociedades que tú mencionas, en la de escritores o en la sociedad de autores y compositores, ahí van a registrar las obras, pero única y exclusivamente cuando esta obra ya es con carácter comercial, es decir, ya fue grabada. ¿Con qué fin? Con el fin de recaudar los derechos de ejecución pública de la obra. Es decir, si esa canción de ese autor nuevo la grabó, por decir algo, el don Vicente Fernández, ¿sí? Y ya está en la radio, en la televisión, todo eso genera un derecho a favor de ese autor, que es la ejecución pública. ¿Y quién se va a encargar de colectar esos derechos o esas regalías? Precisamente las sociedades de gestión colectiva. ¿Por qué? Porque tienen la infraestructura para estar en todo el país, incluso en el extranjero, para recaudar los derechos de autor. Claro. No, este es un tema muy extenso que yo creo que vamos a hacer una segunda parte. Sí, por con gusto. las dudas y los comentarios que aún están en el chat diciendo de la piratería, de las nuevas tecnologías, en fin, que eso nos faltó también especificar más cosas. Ay, Arturo, pues yo te agradezco, yo quisiera seguir platicando y me quedaron muchas dudas y muchas preguntas, pero bueno, el tiempo. No lo permite el tiempo, pero con gusto para otra ocasión estaremos aquí. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado a todas las escuelas que están conectadas. Gracias de verdad por empezar la semana con nosotros. Para nosotros es un gusto. Y pues no se despeguen, todavía tenemos radio, mañana todavía tenemos muchísimas cosas. Siempre les digo, chequen el calendario de actividades. Pues yo me despido, soy Joe Armenta. Gracias por estar aquí en DGS TV, porque DGS TV te ve aprendiendo. Hasta la próxima. Buenas tardes. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, ya estoy como un niño con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Hermoso cariño que Dios ha mandado no más para mí.
¿Qué tal? Bueno, pues este programa Herederos de la Música causó mucha polémica. El asunto de los derechos de autor, pues es una cuestión que no es tan sencilla. Debemos cuidar mucho a quienes son creativos, a quienes tienen la iniciativa de hacer cosas, y bueno, pues ese derecho que, como dijo nuestro invitado, es inalienable e irrenunciable. Piénsenlo, derechos de autor. Este programa va a tener una continuación. En breve les estaremos mencionando cuando regresa nuestro invitado Arturo Cordero a hablar sobre derechos de autor en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Muchas gracias por habernos acompañado a todos ustedes. Agradecemos en todo lo que vale su compañía a la técnica 5, Rafael Dondela, 33 33A 55 58 71 91 98 53 75 63 26, y a las que ya se fueron, aunque no nos escuchen, también agradecemos mucho que estén con nosotros en Dejes TV. Mi nombre es Susana Argueta, que pasen una excelente tarde. Nos vemos mañana.